Uno de los grandes mitos de la cultura mexicana llegado el Día de Muertos es hablar sobre la bruja o la bola de fuego, las llamadas Mometskopinki, Yamalbeket, Tlahuelpushi o Tlahuelpushime en el caso de los hombres, conocidos también como Nahuali o Nahuales, o bien Mocuepani, y que según la tradición indígena son seres sobrenaturales que tienen apariencia humana y pueden pasar aparentemente desapercibidos entre la población. Aunque los antropólogos de muchas universidades han dedicado un gran número de páginas a la Tlahuelpushi o a los nahuales, bien vale la pena reparar en los datos, pero en los que ofrecen nuestros antepasados, desde la región poblana hasta las huastecas, de costa a costa y desde el sur hasta la frontera norte de nuestro país, que son quienes por años las han combatido, sufrido y mencionado en sus tradiciones y consejas, en que hablan sobre la apariencia física, formas de levantar el vuelo y el procedimiento que observa para transformarse en algo parecido a un guajolote o a cualquier otro tipo de animal, así como la manera de atacar a sus víctimas y las formas de contrarrestar sus acciones nocivas para conocer sus particularidades que se mencionan a lo largo y ancho de la sierra y poblados mexicanos. Aunque su traducción al español es sencillamente sahumador luminoso, el término Tlahuelpushi no solo se refiere a las mujeres, sino también a hombres que tienen el poder de la metamorfosis, entre otras formas, en algo parecido a un guajolote o algo parecido a un perro enorme, a veces en otros animales como cerdos, burros, coyotes, lobos, y en casos más deplorables en ratas y otras alimañas, mediante un trabajo mágico ancestral. No obstante, el aspecto femenino es el que predomina. En el ámbito de la vida rural, se decía que se le podía reconocer la condición de bruja a aquella mujer que, entre otras muchas cosas que resultaban bastante sospechosas a las personas de aquellos ayeres, a que tenía una pierna más delgada que la otra y que por ende caminaba trastabillando, y había entre nuestros antepasados una razón para sospecharlo. Decían las consejas de antaño, esa alteridad de la bruja está inscrita en su cuerpo para que pueda ser leída de alguna manera por todos. Además de este rasgo físico, entre otras cosas, recaían en ámbitos de conductas pervertidas y de muerte, mismos que expresan un deseo excesivo hacia las mujeres y que asimismo practicaban la antropofagia. La Tlahuelpushi, además de dirigir sus ataques contra los más pequeños, muestra una condición transgresora en lo perverso, y las narraciones de los antepasados sobre la bruja apuntan a la sospecha de adulterio hacia sus esposos, como se mencionará más adelante. La conseja que viaja en el tiempo sobre la Tlahuelpushi, procedente de la Sierra Mexicana, relata que había un profundo temor ante su presencia por las noches, por los terribles actos que podían ocasionar, y quienes más los padecían eran las familias en donde había recién nacidos, pues ellos eran su principal objetivo. Debido a que las brujas realizaban sus fechorías al cobijo de la oscuridad, su presencia era frecuente en las comunidades apartadas antes de que hubiera luz eléctrica. Este elemento de modernidad generó un parteaguas en la comunidad, pues la electricidad desvaneció la oscuridad y con ello la creencia de la bruja. Al hacerse cada vez menos presente, se empezó a creer cada vez menos en ella. La conversión en guajolote era algo aberrante, requería de la observancia de un procedimiento mágico y, si cabe, nauseabundo. La mujer, parada al lado del tenamastle, el fogón, debía de ingerir 7 carbones y luego cortarse la pierna a la altura de la rodilla, aunque en la tradición y los escritos no se especifica cuál. Otra manera de zafarse la pierna era untarse secretos ungüentos que preparaban y junto al tizne del comal eran puestos sobre la rodilla, lo cual de alguna manera provocaba que la pierna se desprendiera sin ninguna manipulación de por medio. Esta se colocaba parada oculta junto al fogón, quizá para mantener caliente la sangre hasta su regreso, y en su lugar eran colocadas las patas de un guajolote. Posteriormente,
la Tlahuelpuchi daba 7 brincos e inmediatamente se transformaba en una horrible mezcla de guajolote. Y ya convertida en dicha ave, llegaba a su casa un guajolote macho que se decía era un brujo o bruja, sus cómplices de fechorías, y se iban volando juntos. Se decía que comer los carbones para tener impulso para volar, como un cohete en las festividades, podía hacerse que se les vieran echando chispas. De la mano con lo anterior, las brujas también toman la forma de bolas de fuego que andan volando o flotando, y era cuando se les veía encima de las lomas. Es porque ahí se juntaban para bailar a sus oscuras deidades después de haber extenuado la sangre de los infantes en sus cunas. El 7 se decía es un número de gran importancia al ser utilizado en otras acciones mágicas y en las prácticas curativas. Por ejemplo, se decía que para que un nahual pudiera comerse a otra persona, debía de pegarle 7 veces en la cabeza para convertirla a su vez en animal. Mientras que para curar el susto, se dispone de 7 manojos de la hierba Yeyecaxihuitl, o conocida como hierba de aire, para poder hacer una limpia. Y se decía también que la unión de una bruja y un brujo destacaba la importancia de complementarse en los opuestos de la cosmovisión de los ámbitos mágicos, pues decían que cuando los brujos le realizaban una ofrenda a Dios, debían convenientemente hacer lo mismo con el adversario. Las Tlahuelpuchi, se decía, nunca actuaban de propia voluntad, que siempre era o es por encargo. Son utilizadas por algunas personas como un instrumento para causar daño a la gente que odian, hacerles maleficios, por ejemplo. Pero como los bebés son los más débiles, el mal casi siempre recae sobre ellos, aunque los adultos no están exentos de padecerlo. No obstante, atacaban a los recién nacidos porque de ellos obtenían la energía derivada de la pureza de esas almas. Una de las principales motivaciones para contratar los malévolos servicios de una Tlahuelpuchi era la envidia. Una pareja, al no poder procrear, envidiaba los retoños de sus vecinos, y la manera de aminorar dicho sentimiento era mediante la aniquilación del objeto deseado. Debido pues a que las familias con un recién nacido desconocían si era motivo de envidia, tomaban las precauciones necesarias para neutralizar el mal utilizando una pequeña pulsera con hilo rojo con una valla o semilla llamada ojo de venado, los martes y los viernes, que eran los días más propicios para que las brujas atacaran, pues en estos días se depositaban, y según la tradición se siguen haciendo, ofrendas en las alturas de determinados cerros dedicados al demonio. Las Tlahuelpuchi también acostumbraban depositar material de brujería en los caminos para dañar a los paseantes. La recomendación de nuestros antepasados era mantener la luz encendida, y más si tenían a un bebé de 1 o 2 meses de nacido y sin la unción del agua bautismal. Se trataba de que al menos uno de ellos se mantuviera despierto, pero se decía también que una especie de vaho entraba provocando la somnolencia de las personas dentro de la casa. Una vez que la bruja, convertida en guajolote, se posaba sobre el techo de la casa, el moco que le cuelga del pico se alargaba y se introducía hacia el interior de ésta hasta llegar a la cuna del bebé. Se decía que de este pedazo de piel que funciona como una sonda remataba en una especie de aguja, la cual enterraba la Tlahuelpuchi en el cuerpo del bebé para succionarle toda la sangre hasta provocarle la muerte. Una de las señas de la succión era un pequeño hilo de sangre que le corría al pequeño desde el oído. Para evitar este terrible suceso, los padres le volteaban la ropa al bebé para que la bruja no pudiera detectar. Así no se le acercaba. Esta curiosa medida defensiva aplicada por los padres recuerda a un antiguo agüero náhuatl recopilado por Fray Bernardino de Sahagún, el cual señala que la persona que portara una prenda mal cosida o con los bordes torcidos se le consideraba malvada y de corazón inhumano. Se puede sugerir que la forma correcta de vestir la ropa, que implica igualmente su buena confección, evidencia la humanidad y la moralidad de la persona. De forma contraria, la imperfección de la ropa, así como la forma incorrecta de vestirla, delata un estado de inhumanidad. Entonces, en el contexto del ataque de la Tlahuelpuchi, la ropa vestida al revés tenía como fin ocultar la identidad humana del bebé
para que la bruja malvada no lo pudiera encontrar. Otra estrategia de defensa era colocar junto a la cabecera de la cuna un sombrero volteado con un alfiler enterrado, unas tijeras en forma de cruz, alfileres o machetes clavados en tierra con la punta hacia arriba. Este procedimiento hacía que la bruja no pudiera acercarse. Acción similar era colocar un machete o unas tijeras con la punta hacia arriba, pero en el marco de la puerta. Un sombrero en la mano por parte de los padres era igualmente útil, pues en caso de que la Tlahuelpuchi se introdujera en la casa, se le aventaba aquel, con lo cual se anulaba el poder de vuelo del ave, y de esta manera se le podía dar muerte a machetazos. Igualmente, si se le cortaba con unas tijeras el alargado moco, al instante caía y era el momento propicio para darle muerte. Cuenta una conseja que alguna vez un señor se quedó cuidando a su hijo recién nacido y de repente vio que descendía un hilito que se dirigía hacia la criatura. Acto seguido, el padre tomó unas tijeras y lo cortó. En ese momento se escuchó que algo cayó del techo. El hombre salió con su machete y vio que estaba un hombre tirado afuera. Este le dijo que no lo macheteara, que lo habían mandado a chupar al niño. El otro le dijo que para qué hizo caso de venir a matar al niño y lo empezó a machetear. Antiguamente, cuando las casas eran de adobe, zacate o bajareque, colocaban espinas de naranjo en el techo y en toda la casa, y de esta manera ahuyentaban a las brujas. Esta práctica es muy semejante a la manera que tenían los nahuas del centro de México en el siglo XVI de protegerse de los brujos, quienes el día 4 viento podían dañar a la gente. Para ahuyentarlos, se colocaban en las aberturas para el humo de las casas muchas espinas. Se colocaban también hierbas como la ruda, la hierbabuena, la lavanda y el romero, que tienen una fuerza de protección para las casas y sus habitantes. La explicación que se podía ofrecer de la utilización de los objetos anteriores para repeler el daño de una bruja es que su propia forma puntiaguda permite disponer de ellos como objetos defensivos que precisamente impiden el acercamiento y el daño de seres con características sobrenaturales. Esta función podría igualmente aplicarse al alfiler que se coloca en el vientre de las mujeres embarazadas para protegerse de los efectos nocivos del eclipse lunar y que también es una ancestral conseja en nuestro país. Como también lo hacen, por ejemplo, los totonacos y varios grupos mayas, quienes además utilizan clavos y ganchos. Aquí observamos reminiscencias de antiguas creencias nahuas del siglo XVI. Semejante a la actualidad, las mujeres en cinta disponían de una navajilla de obsidiana sobre su boca o sobre el vientre cuando había un eclipse lunar. De igual manera, cuando la embarazada salía de noche, se colocaba en el vientre unas navajas de obsidiana con ceniza del fogón y un poco de copal, la planta de estafiate. Con esto, se evitaba que la criatura fuera muy llorona o que la mujer encinta se encontrara con una aparición. En el contexto, claramente los objetos metálicos puntiagudos fungen como sustitutos de las navajillas de obsidiana del concepto prehispánico. Relataban nuestros abuelos, pues, que la Tlahuelpuchi hacía dormir a sus víctimas para chuparles la sangre, ya fueran niños o adultos, lanzándoles un bao en la habitación. Esta capacidad de inducir el sueño es compartida con el mocuepani o nahual, quien a solicitud de un joven le solicita raptar a una muchacha de su casa para poder casarse con ella a la fuerza, y para esto hace dormir a los habitantes de la casa. De las pocas menciones que quedan escritas de ataques de bruja contra personas adultas, se narra el caso de un señor al que le chupó el brazo una Tlahuelpuchi y que estuvo a punto de morir por el continuo sangrado durante todo el día. Para curarlo, se le trató la herida con un hongo llamado Popocacananatl, el cual le fue aplicado en seco y pulverizado sobre el brazo. Se decía también que las brujas y los nahuales locales repelen los ataques de sus homónimos de otras localidades, porque en cada comunidad existen, y en una comunidad en donde no existen, llegan estos a invadir, y llegan a hacer barbaridades, llegan a matar gente, a causar estragos, a matar animales, y por ello debe de haber como mínimo 4 Tlahuelpuchi y 4 mocuepani, o nahuales en la comunidad para que la resguarden en cada uno de sus rumbos. Se dice que 3 que lleven el nombre de Juan o 3 que lleven el nombre de José
rezando las 12 verdades de fin a principio y atando un nudo por cada oración, podían tumbar a una bruja en vuelo. Por último, se decía que el canto del gallo marcaba el final de la noche y con ello el final de los poderes de la bruja. Todo esto, tradiciones ancestrales de las personas de la Sierra Mexicana.